partidos de oposición son un mal chiste. Son un mal chiste, véalos ustedes, peleándose ahí en la Cámara de Diputados, ofendiéndose, gritando, en el Senado la Lili Téllez con su espectáculo permanente ahí, los gritos, las ofensas. ¿Qué queda de eso? Nada. ¿Qué quedó ahorita? ¿Quién se acuerda del golpe o de los empujones que le propinó Alejandro Moreno a Gerardo Fernández Noroña? Fortalecimiento de los dos partidos de oposición, ¿eh? Y Morena seguirá en el control prácticamente del Congreso, ganará el 27 y, si no me equivoco, muy posiblemente el 30. Porque las dirigencias de los partidos de oposición así están felices. Cientos de millones de pesos al año de prerrogativas, poder, acceso a los funcionarios altos, etcétera, y con eso son felices. Iniciamos el día de hoy, amigos y amigas, y vamos a escuchar cómo un analista político de derecha, de ultraderecha, ferviente defensor del priismo y el panismo, hoy sí se les voltea y anda muy pero muy enojado. Veremos con datos duros y concisos, se burla, se carcajea de lo que representa la oposición, comandados, pues ya sabemos, el líder prianista, el mismo Alejandro Moreno Cárdenas, y quien dice que tiene más voz que el mismo Ricardo Anaya, la famosa Loca Téllez, o Lili Téllez, como le dicen sus amigos. Por su parte, las cosas como son, estos vendepatrias entreguistas solamente les gusta hacer un circo mediático, subirse en las tragedias y lo más importante, díganme algo que valga la pena mencionar de los que les comenté o cualquiera de la oposición en sus valiosos comentarios, recuerden que los vemos todos, donde digan algo que sea en pro del pueblo mexicano y te vas a dar cuenta que no. Por su parte igual, no olvidarnos, amigos y amigas, que es muy importante que los diputados de la oposición no querían aceptar lo que eran así que las propuestas para beneficiar al pueblo mexicano, aumentar lo que es el presupuesto, porque obviamente el aumentar el presupuesto a la gente más necesitada, que ni el mal lo requiere, pues resulta que le quita a sus ciertos partidarios o a sus beneficiarios de la oposición. Vamos a escuchar, amigos, amigas, Ángel Verdugo muy molesto, ahorita lo platicamos. Participé ya de una manera sistemática en la política estudiantil, quizá desde el año 65. Ya tengo 60 años en este asunto. Y una de las preguntas que solíamos hacernos desde aquel entonces era una expresión más o menos como esta: ¿qué quedó de este movimiento? Esto surgió ya de una manera más clara, recuerdo, con el movimiento de la Escuela Práctica de Agricultura de los Hermanos Escobar en 1967. ¿Qué quedó de ese movimiento? Y me acuerdo que nos daba mucho gusto, porque lo que resultó es la creación de la Escuela de Agronomía de la Universidad de Chihuahua, que se encuentra desde entonces en la ciudad de Delicias. Pero no siempre en los movimientos en los que teníamos a veces insignificantes, otras veces no tanto, ¿verdad? Pero siempre nos hacíamos la pregunta de, bueno, ¿qué quedó de este movimiento? Quizá la pregunta más importante en aquellos años fue del movimiento del 68. ¿Qué quedó del movimiento del 68? Y así, hoy estamos ante una situación curiosa, por decirlo menos, o interesante quizás sería el adjetivo más correcto. ¿Qué va a quedar de esta tragedia de Uruapan? ¿Va a quedar algo? O como algunos pensaban todavía ayer o anteayer, que esto significaría la clarinada para una protesta masiva en varios estados del centro del país en contra de este gobierno omiso frente al crimen organizado. Hoy ya no tantos piensan que algo va a quedar y quizá dentro de 10, 15 días se olvide esto o se normalice, vamos a decirlo también así. El gran problema de los movimientos políticos en una democracia exigen o deberían exigir de sus dirigencias la respuesta a esta pregunta: ¿qué quedó del movimiento que promovimos, que organizamos y que llevamos a cabo? ¿Quedó algo positivo? No. Quiere decir que no debimos haberlo realizado de esa manera. Hoy todavía hay algunos, repito, que piensan que va a quedar una gran enseñanza y se hablará de un antes y un después. Yo difiero de ellos. Lo digo con todo respeto, pero de una manera muy clara. El movimiento de protesta, de salir a la calle, lo que sucedió en la capital del estado, en Morelia, los actos vandálicos del Palacio de Gobierno, etcétera, estas cosas hacen que un movimiento desmerezca
repito, hace que un movimiento desmerezca. Es evidente entonces cuando se dan ese tipo de muestras de vandalismo que no hay una dirección, que no es un movimiento, sino es una protesta casi espontánea, aislada. Y los movimientos donde las protestas se dan así, nada queda de ellos. Salvo el recuerdo de los que participaron, de los que tuvieron algún acto significativo, un discurso, en una asamblea, etc. México está lleno de este tipo de movimientos, entre comillas, de los cuales nada queda. ¿Por qué? Porque no hay organizaciones articuladas que dirijan estos movimientos, que sepan coordinarlos, llevarlos al triunfo. Por ejemplo, ahorita, ¿quién se acuerda de la marea rosa que 2 millones de ciudadanos protestan? ¿Qué queda de eso? ¿Quién se acuerda de eso? México, pues, se encuentra saturado de esos movimientos, entre comillas. Y son muy pocos los movimientos que han llegado a buen fin, que han generado un avance y de ahí se ha partido para una etapa siguiente. No estamos acostumbrados a esa disciplina, a esa cuestión organizativa de las estructuras. Los partidos de oposición son un mal chiste. Son un mal chiste, véanlos ustedes, peleándose ahí en la Cámara de Diputados, ofendiéndose, gritando, en el Senado la Lili Téllez con su espectáculo permanente ahí, los gritos, las ofensas. ¿Qué queda de eso? Nada. ¿Qué quedó ahorita? ¿Quién se acuerda del golpe o de los empujones que le propinó Alejandro Moreno a Gerardo Fernández Noroña? Nada. ¿Qué quedó de aquel yatica pronunció el diputado Moreira a un diputado, no sé qué, un legislador de Morena? Nada. En esas condiciones, difícilmente podemos avanzar en lo político, porque estamos acostumbrados a vivir la inmediatez, a vivir el insulto, el grito, el megáfono, y pues, eso es el espectáculo, pues. No hay porque eso deberían llevarlo a cabo los partidos, y las dirigencias de los partidos están en otra cosa. Ahora resulta que el ágora donde se discute el futuro del país es el programa de Azucena Uresti, que porque ¿qué? Puso Dorin, Arturo Ávila, pues no se necesita mucha ciencia, hombre. ¿Y qué queda de eso? Nada, porque al otro día es otro programa y otro tema. Es decir, nos contentamos con eso, pues. Así, muy difícilmente vamos a avanzar políticamente. Casi imposible será el fortalecimiento de los dos partidos de oposición, ¿eh? Y Morena seguirá en el control prácticamente del Congreso, ganará el 27 y, si no me equivoco, muy posiblemente el 30 también. No hay interés en corregir eso. ¿Por qué? Porque las dirigencias de los partidos de oposición así están felices. Cientos de millones de pesos al año de prerrogativas, poder, acceso a los funcionarios altos, etcétera, y con eso son felices. Y el ciudadano allá en Tinguindín, en los que no, son muy poquitos votos. Esa es la realidad política de este país. Y tengo la impresión, espero estar equivocado. Pues así como lo escucharon, amigos y amigas, son un circo mediático, no sorprende en lo más mínimo. Lili Téllez en todos sus eventos, gritando, insultando, agrediendo, obviamente financiado por aquel que debe más de 70,000 millones de pesos. Qué fácil se lanza a los opositores querer así ser políticos, querer verle la cara, porque solamente los fachos pueden quererle a esos multimillonarios que resulta que no les gusta un gobierno porque les hace pagar los impuestos, y entonces te das cuenta del ridículo que es. Lo más importante, cómo se dejan llevar, cómo se dejan financiar estos vendepatrias que por unas monedas venderían, ya saben, inclusive a quién. Por su parte, lo de Alito, pues es un chiste andando. Y cosa muy importante, los opositores, mientras piensen que subirse en una tragedia les va a redituar, solamente hace que se les vea más carroñeros de lo que ya son. Si de por sí sabíamos que no sirven para nada, demuestran que solamente quieren llegar al poder por quedarse por poder, por tener las prerrogativas multimillonarias, porque el pueblo no les interesa. De por sí, ya tienen una muy mala imagen de ratas, corruptos, entre otras cosas. Ahorita les podemos decir duro y contundente al priista y panista que quieras mencionar, carroñeros de hueso colorado. Y no cantan muy mal la ranchera los mismos opositores vendepatrias que se dicen, ahora sí que informadores o más bien desinformadores profesionales, como la misma Azucena Oresti, como Ciro Gómez Leiva, como el mismo Loretito de Mola, entre otros, porque te das cuenta que lo único que quieren es que regresen los anteriores gobiernos neoliberales, priista o panista, que son lo mismo,
porque les pagaban muy bien su silencio. Pero bueno, amigos y amigas, hasta aquí mi participación. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Vanguardia. Comparte la información para que más gente se entere de esta noticia. Y de favor apoyas con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere de esta información, que obviamente los chayomedios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que hacer por su tiempo, por su espacio, y nos vemos en la próxima.